Hola, muy buenas tardes. De parte de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA y su Círculo de Marketing Digital, le damos una muy cordial bienvenida a todos y a todas a este primer webinar que hemos denominado Primeros Pasos al Marketing Digital. Hoy profundizaremos acerca del entendimiento de las principales plataformas digitales y de su uso en el contexto de estrategia de negocios. Este encuentro es parte de un ciclo de reuniones a través de las cuales queremos apoyar la formación de muchas personas interesadas en revisar y consolidar sus conocimientos, que son claves para seguir adelante en la utilización de herramientas que son fundamentales para la práctica y el desarrollo del marketing. Desde ya los dejamos invitados a los próximos encuentros en los cuales abordaremos temáticas como métricas e e-commerce, por supuesto, teniendo como expositores a destacados profesionales que se desempeñan en empresas socias de ANDA. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, entonces, quiero saludar y agradecer a Sergio de Oliveira que nos acompaña. Él es director de nuestro Círculo de Marketing Digital, además es académico y director docente de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a través del Magíster de Marketing Digital, y además es docente en la Universidad Católica. Por otra parte, es gerente de Marketing y Comunicaciones en AFP Modelo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, además quiero agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que este evento se pueda realizar, quienes son CNN, Turner, Televisión, CDF, Initiative, Coca-Cola, Unilever, Vamos Latam, Nestlé, Megatime y Ograma. Además quiero comentarles que pueden hacer preguntas durante la presentación. Vamos a recoger todas estas preguntas y las vamos a consolidar al final de la presentación, donde el Sergio nos va a responder. Las preguntas se pueden hacer a través del chat que está en la pantalla al lado derecho. Y bueno, como les comentaba, al final de la presentación vamos a responderlas todas. Sin más vueltas, lo dejo con Sergio Oliveira para que empiece su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la ANDA por la invitación a participar de esta serie de webinars. Y bueno, sin mayores preámbulos, le propongo que justamente empecemos esta presentación que, como su nombre lo indica, pretende abordar justamente lo que son los primeros pasos al marketing digital. Tal vez hoy día, justamente por el contexto y la contingencia que tenemos, muchas empresas y en particular muchas pequeñas empresas están interesadas justamente de poder digitalizarse rápidamente y poder justamente empezar a utilizar estas herramientas para potenciar su negocio en este periodo. Entonces, la finalidad que tiene justamente esta presentación es justamente entregarle alguna herramienta para que puedan empezar a utilizarlas en su práctica de marketing, justamente para impactar de forma positiva su negocio. Lo importante, antes que justamente profundicemos en cada una de las herramientas que tenemos a disposición con el marketing digital y ver un poco cómo la podemos utilizar, es contextualizar y entender un poco qué es lo que entendemos por marketing digital. Yo, como bien dijo Carolina al empezar esta charla, además de mis labores profesionales, tengo labores académicas, entonces para mí son importantes las definiciones, y yo creo que una buena forma justamente de partir esta presentación es entender justamente en el contexto actual qué entendemos por marketing digital. Se habla mucho de marketing digital, hace muchos años que se viene hablando de marketing digital, pero es una bolsa dentro de la cual se meten muchos temas, muchos conceptos que muchas veces tienen que ver más con publicidad, con comunicación, que con marketing propiamente tal. Entonces, lo importante justamente es poder empezar esta presentación con explicarle claramente qué es lo que, por lo menos yo en lo particular, entiendo por marketing digital y de qué manera justamente ese marketing digital puede contribuir a su negocio. Dicho eso, van a decir que no soy científico de la NASA para llegar a estas conclusiones, pero podríamos definir el marketing digital como marketing más digital. Hasta ahí nada novedoso, y van a decir ya, entonces esperé para venir a este webinar para escuchar que el marketing digital era marketing más el componente digital.
Bueno, hay que entender primero qué es lo que entendemos por marketing. Y una definición que a mí me gusta, que es bastante simple, pero que me gusta mucho, es justamente que el marketing digital es el marketing es la gestión de la experiencia y de las expectativas. No sé si todos ustedes estarán de acuerdo con esta definición, pero básicamente esta definición se hace cargo justamente de las 4P del marketing. ¿Ah? Para recordarle, digamos, un poco los fundamentos del marketing, las 4P del marketing son obviamente el producto, el precio, la plaza y la promoción. Cuando hablamos de la gestión de la experiencia y de la expectativa, justamente estamos hablando que estamos gestionando la experiencia. La experiencia se gestiona a través de dos cosas, el producto y también la plaza, ¿ah? Donde efectivamente nuestro consumidor va a tener una experiencia con nosotros y con nuestro servicio o producto. Y las expectativas se gestionan también a través de otras dos cosas, que justamente es la promoción, por un lado, pero también el precio, porque el precio también genera expectativas. ¿Ah? No es lo mismo pagar, no sé, 500 pesos por un producto en AliExpress que ir a comprarlo, no sé, en un mall acá en Santiago y pagar, no sé, 50.000 pesos por un producto similar. Obviamente, el precio también genera expectativas. Cuando a eso le agregamos el componente digital, digital lo podríamos resumir como justamente un conjunto de tecnologías para producir más a menor costo. Yo sé que muchos me podrán decir, no, pero digital es muchísimo más complejo, implica muchas cosas y no necesariamente tiene que ver justamente con reducir costos. Hay que acordarse que cada vez que han habido históricamente revoluciones industriales e incorporación de nuevas tecnologías, siempre el pretexto ha sido justamente el abaratar costos. Cuando se reemplazó la máquina de escribir de la secretaria por un computador, el objetivo era justamente eso, que esta secretaria pudiera producir mayor cantidad de cartas de comunicación, pero a un menor costo, porque si se equivocaba no iba a tener que gastar más papeles y no iba a tener que reescribir todo el correo. Por lo tanto, si mezclamos esos dos componentes de gestionar la experiencia y la expectativa y le agregamos el componente digital, vamos a tratar entonces de gestionar la experiencia y la expectativa utilizando un conjunto de tecnología que nos va a permitir hacerlo de mejor manera y a un costo más eficiente. Ahora bien, suena súper fácil así, pero obviamente cuando hablamos de marketing digital sabemos que hay cosas que cambian con respecto al marketing tradicional cuando hablamos de marketing digital. Y parte de esas cosas la podríamos resumir en tres grandes categorías que cambian con justamente el componente digital. Lo primero que cambia con respecto al marketing tradicional es justamente el tecnicismo asociado a la disciplina del marketing digital. Y eso incluyendo las métricas. ¿Ah? Cuando hablamos de marketing digital, hablamos de GTM, de CPC, de CPM, de engagement rate. Hay un montón de tecnicismos asociados a la disciplina que hacen que justamente se nos cambia un poco la referencia que teníamos con respecto a lo que es el marketing más tradicional. ¿Ah? Otra de las cosas que cambian con respecto al marketing tradicional es la relación al tiempo. ¿Por qué cambia la relación al tiempo? Porque cuando hablamos de marketing digital, estamos hablando de tener, por ejemplo, puntos de contacto 24/7, los 365 días del año con nuestro cliente, nuestro sitio web, nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, no se apaga después de las 6 de la tarde. ¿Ah? Por lo tanto, la relación al tiempo es distinto a un medio tradicional, donde voy a tener una campaña en radio, en prensa, en televisión, que va a durar un tiempo acotado, que se va a exhibir en ciertos periodos. Bueno, acá estoy siempre al aire. ¿Ah? Entonces, obviamente, la relación al tiempo es distinta. Y también cuando hablamos de ejecución de campañas, por ejemplo, la forma de abordar esa campaña también es distinto. ¿Ah? Generalmente en una campaña tradicional, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja en producir la pieza comunicacional
el aviso, la frase de radio, el anuncio en el diario. Luego se manda al medio, el medio publica y le da visibilidad. Y luego tenemos un informe al poco tiempo después, justamente para tener ideas de los resultados que obtuvimos con esa campaña en términos de exhibición. Acá en digital, una de las cosas que cambia justamente también con respecto a la relación al tiempo, es que en realidad nuestro trabajo como marqueteros empieza realmente cuando nuestra campaña empieza a ser exhibida. ¿Ah? Porque justamente una de las gracias que tiene Internet y los medios digitales con respecto a medios tradicionales es que podemos obtener información en tiempo real de lo que está ocurriendo con nuestra campaña. Por lo tanto, nuestro trabajo no se termina 15 días después, un mes después, cuando recibimos un informe consolidado del desempeño de nuestra campaña, sino que empieza del minuto uno en que nuestra pieza, nuestra comunicación empieza a ser exhibida para ver justamente cómo se está desempeñando nuestra comunicación y ver justamente qué ajuste podemos hacer antes del término de nuestra campaña. ¿Ah? Y por último, pero no menos importante, la segmentación también es un elemento importante que cambia con respecto al marketing más tradicional. ¿Ah? Acá no solamente vamos a segmentar por grupos socioeconómicos, ¿ah? Sino que también vamos a poder segmentar en base al comportamiento, al tipo de dispositivo, al horario, al punto de contacto, al comportamiento previo, a las intenciones declaradas en algún medio, por ejemplo, o en algún buscador. Por lo tanto, yo acá no solamente voy a hacer segmentación, sino que hipersegmentación de mis audiencias, y eso también cambia mucho con respecto a lo que es el marketing tradicional. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, en la práctica cuando justamente uno quiere empezar a accionar todo eso? Dice, me parece súper interesante, pero, lo que pasa generalmente es que uno se enfrenta con justamente todos esos tecnicismos que para muchos pueden parecer chino mandarín y muy complejos de entender y que hacen que justamente nuestras acciones de marketing digital nos parecen de un nivel de complejidad altísimo, al punto que, pucha, la analogía tal vez más cercana es esta que tienen ahora en pantalla, que es justamente un cockpit de un avión donde yo tengo un montón de botones, perillas, palancas, pero en realidad no sé por dónde empezar y justamente por dónde empezar a activar todas esas herramientas para ver justamente un retorno hacia mi negocio. De ahí la importancia de volver a lo esencial y más allá de engolosinarse con toda esa terminología y toda esa herramienta y plataforma, lo importante es justamente volver a lo esencial y lo esencial siempre es el negocio. Y acá es importante tenerlo en cuenta porque teniendo eso en cuenta, de ahí tenemos que justamente apalancar todas nuestras acciones de marketing digital. Dicho eso, es importante entonces para empezar a hacer marketing digital entender tres conceptos que son claves y con esos conceptos claros en mente vamos a poder justamente emprender acciones de marketing digital. Esos tres conceptos claves son los siguientes. Tenemos que entender el PQS, el CSH y el CLM. Me van a decir, pucha, justo hablaba de tecnicismos y ahora nuevamente está con siglas, con cosas que, pucha, no se entienden. Tranquilo, esto es muy sencillo. Tenemos que entender para qué sirve, cómo se hace y cómo lo medimos. Entendiendo eso, vamos a justamente entender cómo accionar nuestra estrategia de marketing digital y justamente cómo vamos a utilizar la distinta herramienta que nos pone a disposición justamente en los medios digitales en la actualidad. Entonces, lo primero es entender para qué sirve. Y el para qué sirve es muy sencillo, tiene que ver justamente con definir cuáles son los objetivos de nuestra presencia digital. ¿Por qué mi negocio tiene que estar en medio digital? ¿Cuál es la acción que yo quiero buscar cumplir a través de medios digitales? Y el abanico no es infinito, es bastante acotado, ¿bien? Bien por el contrario. Entonces, como lo ven acá en pantalla,
Las acciones las puedo resumir de la manera siguiente. Voy a querer estar presente en medios digitales para impactar. Para justamente yo tengo un producto nuevo que quiero dar a conocer y por lo tanto voy a querer impactar a una audiencia con esa información y los medios digitales me pueden servir para eso. Yo voy a querer tal vez como negocio hablar con mi prospecto o mis consumidores, por lo tanto voy a querer entablar una conversación con ellos para acercarme a mi audiencia, para convencerlos de la virtud de mi producto, por ejemplo. Por lo tanto, otro de los objetivos desde el punto de vista del negocio puede ser justamente entablar una conversación. Voy a querer tal vez vender a través de medios digitales, lo que es 100% válido, o entregar servicios que, por ejemplo, en la industria, no sé, de la banca, parte justamente de lo que hace a través de sus canales digitales, o voy a querer generar ahorro, voy a querer, no sé, empezar a atender a mis clientes a través de redes sociales, porque me sale muchísimo más barato, por ejemplo, que tener un call center. ¿Ah? Entonces, probablemente los motivos por los cuales yo quiero estar en algún medio digital, en alguna red social, o tener un sitio web, o tener una aplicación, desde el punto de vista del negocio, va a ser por alguno de esos objetivos. ¿Ah? Entonces, teniendo claro y teniendo muy presente ese objetivo, es que tengo que justamente empezar a accionar las distintas herramientas que me ofrecen los medios digitales. ¿Por qué soy embajadero con el tema de tener claridad de los objetivos de la presencia en medios digitales? Por un motivo muy sencillo, y acá lo voy a ejemplificar con la siguiente pantalla o la siguiente imagen, que es la plataforma publicitaria de Facebook, y es solamente un ejemplo. Obviamente, la mayoría de las plataformas publicitarias hoy día disponibles son bastante similares. Y si se fijan, lo primero que pregunta esa plataforma es justamente tener claridad de cuál es el objetivo de marketing que yo estoy tratando de perseguir a través de la acción que voy a emprender en esa plataforma. ¿Por qué es importante tener claridad de ese objetivo? Porque todo el algoritmo, toda la inteligencia artificial que están detrás de estas plataformas, llámese Facebook, Google, Instagram, la que sea, da lo mismo, va a tratar justamente perseguir de la mejor manera posible el cumplimiento de ese objetivo. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla acá como objetivo de reconocimiento, puedo tener uno de los objetivos, puede ser el alcance, tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas posible. Eso es un objetivo bastante común. Y pues bien, la plataforma publicitaria que está detrás lo que va a tratar de hacer es maximizar el cumplimiento de ese objetivo. Por lo tanto, va a tratar de alcanzar la mayor cantidad posible de personas al menor costo posible, que es muy distinto, por ejemplo, al objetivo de conversión. Si miramos la última columna, donde tenemos como primer objetivo de conversión justamente el cumplimiento de conversiones, donde ahí lo que va a hacer la plataforma no es alcanzar la mayor cantidad de gente posible, sino que buscar gente que es más propensa a realizar una conversión. Significa, puede ser un llenado de formulario, puede ser la venta de un producto, puede ser cualquier otra cosa, pero todo lo que nosotros definamos como conversión, que básicamente es una tarea que yo quiero que realice el usuario, bueno, lo que va a hacer esta plataforma con su inteligencia va a ser lograr ese objetivo de la mejor manera posible. Entonces, si yo quiero hacer justamente una campaña para dar a conocer mi marca y vender mis productos, en el ámbito digital lo tengo que subdividir en dos campañas. En una que le va a dar visibilidad a mi negocio y por lo tanto mi objetivo probablemente sea un objetivo de alcance, pero por otro lado voy a tener que tener otra campaña que se haga cargo de la conversión y que se haga cargo justamente de ir a buscar a aquellas personas que son más susceptibles a cumplir esa tarea, a cumplir ese llenado de formulario, esa compra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá un primer mensaje importante es justamente tener claridad del objetivo de nuestras acciones de marketing digital. Luego, una vez que tenemos claro para qué vamos a hacer justamente esta acción de marketing, tenemos que tener claridad de justamente cómo se hace.
Y el cómo se hace tiene que ver con justamente conocer las herramientas y las plataformas que tenemos a disposición. ¿Ah? Como lo pueden ver en esta lámina, yo traté de graficarlo con algo que recuerdo, digamos, de mis años de colegio, que era la tabla periódica. ¿Y por qué usé esa analogía? Por un motivo muy sencillo, y tal vez los que les gustaba la química se acordarán, pero la tabla periódica tenía la siguiente característica: era incompleta, y era incompleta por un motivo muy sencillo. Se sabían que existían más elementos químicos, sin embargo no se habían descubierto aún. Bueno, en marketing digital pasa un poco lo mismo. Hoy día conocemos un montón de herramientas que están disponibles y que ya manejamos. Sin embargo, todos los días salen nuevas plataformas, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos formatos que hacen que, no sé, hace 10 años atrás estamos recién empezando a hablar de redes sociales. ¿Ah? El email es una tecnología que ya se utiliza hace más de 20 años. Entonces, todos los días salen nuevas cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, que probablemente incorporemos en el corto y en el mediano plazo, justamente como una herramienta más de marketing digital. Y por lo mismo, al igual que la tabla periódica, esta está incompleta porque sabemos que vienen nuevas cosas, es intrínseco de esta disciplina. ¿Ah? Pero todo el arte no está en conocer esas herramientas, sino que saber justamente cómo combinar el uso de estas herramientas dependiendo de cuáles son nuestros objetivos. Si yo quiero captar, por ejemplo, nuevos clientes, cuáles son las herramientas que voy a utilizar. Probablemente no sean todas las que le mostré en la primera lámina. Si quiero justamente convertir, ¿ah? Probablemente la combinación de herramientas que vaya a hacer es distinta también. Si mi objetivo, en cambio, es justamente retener y fidelizar mi audiencia, probablemente el mix que vaya a aplicar de estas herramientas, de esta plataforma que tengo a disposición, vaya a ser distinto. Entonces, para hacer provechosa esta presentación, ¿ah? Le voy a justamente hablar de cada una de estas plataformas y de estas herramientas, justamente para que entremos en materia y que se lleven justamente conocimiento de para qué sirve cada una de ellas, a grandes rasgos, obviamente, ¿ah? Y de qué manera la pueden utilizar. Probablemente la primera herramienta que vamos a ver, y que es sin duda la más conocida por parte de la mayoría de todos ustedes, ¿ah? Tiene que ver con el display. El display no es otra cosa que el nombre técnico para lo que son los banners. ¿Ah? Y acá es importante tomar en cuenta lo siguiente: la eficiencia de un display, o sea, para saber la efectividad que tiene, se utiliza una métrica que es bastante transversal a todos los medios digitales, ¿ah? Que es el CTR. Es una métrica que tiene muchos detractores, porque en realidad lo que mide, como pueden ver acá en la fórmula que está en pantalla, es el total de clics sobre el total de impresiones, y nos da un ratio de cuánta de la gente que fue impactada, ¿ah? Cuántos de los impactos que causé lograron traccionar a un usuario a través de una interacción que es un clic. Los medios le dirán que esta métrica en general es bastante incompleta, porque gran parte de esa capacidad de tracción se debe a la creatividad, lo que dentro de cierta medida es cierto. Por otro lado, las agencias le dirán que justamente esta métrica también se ve influenciada por el medio donde se exhibe, ¿ah? Y lo que efectivamente también es correcto, ¿ah? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que más allá de justamente del medio o de la creatividad, el display tiene una eficiencia hoy día que es bastante baja, y acá lo pueden ver en el siguiente gráfico, porque hoy día el CTR, o sea, la capacidad de tracción que tiene una pieza de display, está en promedio, que la última información disponible a nivel consolidado, que es del año 2017,
pero créanme que no debe haber mejorado significativamente en los últimos tiempos. El CTR promedio de una pieza de banner es del 0,05%. Dicho de otra manera, la probabilidad de que lo muerda un tiburón es más alta la probabilidad de que alguien le haga clic a un banner. ¿Ah? Suena muy ácido como apreciación, pero en realidad no es para decirle que los banners no son efectivos, sino que cumplen con un objetivo, que es un objetivo de visibilidad, no un objetivo de movilización de tráfico. ¿Ah? Obviamente la industria ha hecho mucha mejora en ese sentido y hoy día existen varias técnicas, como por ejemplo el remarketing, como por ejemplo la compra programática, para mejorar obviamente ese desempeño bastante paupérrimo que a priori demuestran ese tipo de pieza. Sin embargo, como les digo, si lo que buscamos es llevar gente a nuestro sitio web, por ejemplo, probablemente el banner no va a ser la mejor solución. Sin embargo, si lo que quiero hacer es dar visibilidad a un nuevo producto, a mi nueva marca, etcétera, etcétera, sí es una herramienta que sigue siendo sumamente útil. Pensando y analizando la otra curva que justamente aparece acá, que en color gris, que justamente la curva de inversión en medios digitales, que está actualizada el año pasado, donde el año pasado cerca del 32,5% de la inversión publicitaria en Chile fue destinada justamente a medio digital y fue la primera vez que los medios digitales superaron a la televisión, de hecho, acá en Chile. Pues bien, pensando y contrastando justamente ese número de inversión que es sumamente alto, o sea, 32% más del 32% de nuestro presupuesto de medios se ve invertido hoy día en medios digitales, pero por otro lado tenemos un desempeño de los banners que es sumamente bajo. Bueno, esto nos obliga obviamente a poder justificar por qué estamos usando los medios que estamos utilizando en digital y poder justamente mostrar la eficiencia de los medios que estamos utilizando a nivel digital. Y por eso, y para dejarlo claro, digamos, desde una primera lámina de herramienta, desde un principio, si lo que queremos hacer es llevar gente a un sitio web, probablemente el display no es la mejor manera de lograr ese objetivo. Y hay formas tal vez más económicas, más convenientes para lograr eso. Sin embargo, si quiero darle visibilidad a un nuevo producto, a un nuevo servicio, sin duda, si mi objetivo es de visibilidad, es una herramienta que aún es válida hasta el día de hoy. Cuando hablamos justamente de generar más tráfico, hablamos de herramientas como el SEM. El SEM, para explicárselo en muy sencillo, es la abreviación de Search Engine Marketing, como pueden ver en pantalla, y básicamente corresponde a los anuncios de texto que pueden ver cada vez que realicen una búsqueda a través de un motor. En este caso utilicé Google de ejemplo y Google acá en Chile representa más del 95% de la búsqueda, por lo tanto es sin duda uno de los más relevantes en el escenario digital chileno. Y acá lo importante a tomar en cuenta es que a diferencia del display, una de las características justamente que tiene el SEM es que se constituye solamente por texto, no contiene imagen. Entonces, de buena primera, sobre todo para quienes son comunicadores, puede sonar menos atractivo, menos sexy, por decirlo de alguna manera, porque no hay elemento visual, pero a la hora justamente de traccionar, de llevar tráfico a algún lugar, de gatillar una acción por parte del usuario, es bastante más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una búsqueda en Google o en cualquier otro motor de búsqueda, lo que en realidad estamos haciendo es una declaración de intenciones de qué es lo que nos interesa en ese preciso instante. Entendiendo eso, entendiendo de que lo que está haciendo el usuario cuando hace una búsqueda es justamente una declaración de intenciones, los avisos debiesen ser, para ser eficientes, la mejor respuesta posible a esa declaración de intenciones. Y lo que hay que tomar en cuenta y tener muy presente acá es que cada una de las palabras que ingresa el usuario es una información más
que me permite tener mayor precisión sobre esa intención. Por ejemplo, en lo que ven en pantalla ahora, dice viaje al Caribe. Si la persona hubiese puesto solamente la palabra viaje, yo podría haber propuesto un sinfín de alternativas de viaje. Sin embargo, fíjense en los anuncios que ahí aparecen. Los dos se hacen cargo justamente de viaje al Caribe. Justamente porque el mejor anuncio de SEM es el que responde de la mejor manera, mejor que un resultado orgánico, que vamos a ver después en qué consiste. Ese anuncio responde de la mejor manera posible a esa declaración de intención que realiza el usuario. En contraposición a lo que es el SEM, tenemos otra herramienta que es el SEO. El SEO son los resultados orgánicos, o sea, los resultados naturales que entregan los motores de búsqueda. Y lo que acá hay que dejar en claro, porque lamentablemente hay muchas malas prácticas asociadas con respecto al tema, es que uno no paga para aparecer en los primeros lugares de Google. Nadie le puede asegurar el primer lugar en un motor de búsqueda. Uno paga si quiere salir como anuncio, pero de manera natural, uno tiene que cumplir con una serie de buenas prácticas que la informa Google y la informa cada uno de los distintos motores de búsqueda, que toman en cuenta y en consideración distintas variables. Y acá, para explicarle un poco cómo funciona, estos motores de búsqueda funcionan en base a algoritmos que justamente son un poco como la fórmula de la Coca-Cola, que todos sabemos más o menos qué es lo que tiene coca, tiene azúcar, tiene agua con gas, etcétera, etcétera, pero la dosificación de cada uno de esos ingredientes es secreto. Bueno, en este caso pasa un poco lo mismo. Sabemos que Google toma en consideración la ubicación, la cantidad de palabras, las descripciones que existen en el sitio, la movilidad que tiene el sitio, etcétera, etcétera. Y justamente va ponderando esos elementos para determinar cuál de todos los resultados tiene la mayor prioridad y por lo tanto determina la priorización con la que aparece en pantalla a la hora de mostrar los resultados. Por lo tanto, acá importante invertir bien en una buena construcción de un sitio que cumpla con buena práctica de SEO, justamente para tratar de posicionarse de la mejor manera posible, sin justamente tener que suplir esas deficiencias haciendo campaña de SEM como lo vimos anteriormente. Sigamos, otra de las herramientas que también se utilizan en marketing digital es justamente el emailing. El emailing es sin duda una de las herramientas más antiguas utilizadas en marketing digital. Probablemente con el tiempo haya perdido en términos comunicacionales algo de su atractivo, pero sigue siendo sumamente eficiente. Como lo pueden ver en pantalla, acá no depende del tamaño de la empresa, no importa si es una micropyme con un empleado o una empresa de más de 50 personas. Generalmente las tasas de aberturas son bastante similares y la tasa de clic, que es justamente nuestro CTR, también viene a ser súper eficiente, sobre todo si lo comparamos justamente con el display que le mostraba antes. Acá lo relevante a tomar en cuenta son varias cositas. Primero, tomar en cuenta de que para mandar un email necesitamos la autorización explícita de la persona a quien le vamos a estar enviando ese correo. De lo contrario, lo que estamos haciendo es spam. Y en el caso de hacer spam, más allá de estar infringiendo la legislación vigente, estamos molestando y lo más probable es que no pasemos los filtros. Y por lo tanto, nuestro objetivo, que es comunicar algo a un usuario, no se cumpla. Pero además de eso, una vez que sí tenemos una base propia que construimos a través de otros medios, haciendo concursos en redes sociales donde la gente se tenía que inscribir y dio su permiso para poder enviarle comunicación, etcétera, etcétera. Si tengo una base, tengo que tomar en cuenta el asunto.
el asunto es fundamental, porque el asunto es lo que ve el usuario cuando justamente le llega la notificación en su celular. Si el asunto no es corto, preciso y directo, no voy a lograr captar la atención del usuario y por lo tanto no voy a sacar provecho a esta herramienta que es muy eficiente si de verdad sé sacarle el máximo provecho. Entonces tengo que tratar de ser lo más directo, lo más corto posible, porque el asunto además en nuestra pantalla de celulares tiene una cantidad de caracteres bastante limitada si no se corta. Por lo tanto, tengo que ser lo más directo posible a la hora de hacer un buen asunto que luego gateará la apertura del correo y, si tengo éxito, el clic hacia donde yo quiero llevar ese usuario. Luego, otra herramienta para contrastar, digamos, con una herramienta clásica del marketing digital, que es justamente el emailing. Bueno, otra de las herramientas que, a diferencia del emailing, son justamente súper contingentes y súper actuales, es justamente el formato audiovisual, los videos. ¿Ah? Los videos son un formato que han explotado justamente a medida de que las redes han disponibilizado un mejor y mayor acceso a Internet y por lo tanto a mayor velocidad, mayor consumo de datos y por lo tanto se ha empezado a introducir justamente esos formatos audiovisuales que vemos, no sé, cuando visitamos en YouTube o que vemos en nuestras redes sociales, que aparecen entre medio del contenido que estamos consumiendo. Y acá, más que mostrarle justamente un gráfico exponencial mostrándole el crecimiento del consumo de video, que sabemos que hoy día es el medio o el formato número uno en términos de consumo en medios digitales, lo interesante es ver justamente cómo se comporta el consumo de video en medios digitales comparado con la televisión. Y si se fijan, una de las conclusiones a la que podemos llegar es que a diferencia de la televisión tradicional, donde el consumo se concentra en particular al final del día, de las 6 de la tarde en adelante hasta las 12 de la noche aproximadamente, bueno, en digital el consumo audiovisual es prácticamente parejo durante todo el rato. ¿Ah? Todo el día es relativamente parejo el consumo, porque en realidad, y ahí es donde justamente Internet empieza a tomar un protagonismo relevante, hay que tomar en cuenta que justamente hoy día Internet es sin duda el único medio al cual tenemos acceso prácticamente en cualquier momento del día, sea a través de nuestro computador en la oficina, donde tenemos acceso a Internet y donde obviamente a través de ese acceso podemos consumir video y otro tipo de información digitales, pero también si tenemos bloqueos por haber ese motivo en el computador de nuestra oficina a través de nuestro celular. Y por lo tanto, el consumo audiovisual a lo largo de los medios digitales es bastante parejo a lo largo del día. Eso es interesante, pero sigue la lógica de la publicidad tradicional. ¿Qué quiero decir con eso? Que justamente busca un lugar donde yo voy a llegar a una audiencia particular y lo que voy a tratar de buscar a través de esa interrupción es justamente llegar a esa audiencia cautiva que está en un sitio web o que está en una red social con un contenido que lo va a interrumpir. Y eso contrasta justamente con otra de las herramientas que tenemos a disposición, que es lo que se llama el branded content o el marketing de contenido, ¿ah? O marketing, o ¿cómo se llama? Se me fue. Que básicamente consiste en la generación de contenido, pero con un objetivo muy singular. Acá no se busca llegar a una audiencia a través de la interrupción, sino que al revés, se busca generar un contenido de valor que atraiga una audiencia que esté interesado en eso. ¿Ah? Entonces, yo no voy a interrumpir mi audiencia, sino que voy a generar un contenido lo suficientemente atractivo que va justamente a gatillar el interés de esa audiencia para que esa audiencia se acerque a mí y no que yo vaya a buscar esa audiencia a través de otro soporte. Un excelente ejemplo de eso es Red Bull,
que hoy día genera una cantidad de contenido impresionante. De hecho, tienen incluso un canal de televisión y hace desde eventos deportivos que transmite justamente, donde obviamente la presencia de la marca es fundamental, pero también con, competencias de rap, por ejemplo, acciones de deporte extremo, como por ejemplo aquel astronauta que se tiró justamente desde la estratosfera hacia la Tierra y que fue transmitido en vivo y en directo. Entonces, obviamente las grandes marcas usan y fusionan justamente la generación de contenido con contenido audiovisual. Sin embargo, para mostrarles un ejemplo más aterrizado y tal vez a menor escala, pero para mostrar que el branded content no necesita necesariamente de grandes presupuestos. Acá el ejemplo de una pícola, que es la pícola Miel Bosque, que empezó a generar contenido a través de su fanpage mostrando distintos usos de la miel, no solamente para la cocina, para la dulcería, etcétera, sino que, por ejemplo, para hacer máscara de bellezas, para hacer otro tipo de uso más asociado a la salud, al bienestar. ¿Ah? Entonces, es interesante porque justamente lo que ellos comparten es una imagen y un par de instrucciones que genera atracción por parte de los usuarios que quieren justamente darle más uso al producto que compraron. ¿Ah? Todo eso generalmente toma vida en un lugar que son las redes sociales. Acá de redes sociales probablemente los siguientes panelistas de los próximos eventos que organice la ANDA hablen muchísimo más porque daría para estar todo un año hablando de redes sociales. Sin embargo, yo creo que lo importante a retener en el caso de las redes sociales es lo siguiente, que las redes sociales son una plataforma donde se humanizan las marcas y donde se concreta una relación bidireccional con la audiencia, donde yo puedo hablar como marca, como lo vengo haciendo hace más de 50 años a través de distintos medios, pero además acá puedo tener una devolución por parte del usuario, una devolución buena o mala ya es otro tema, pero sí tengo una reciprocidad en la relación que entablo a través de redes sociales con los usuarios y los consumidores. ¿Ah? Y acá lo importante también a tomar en cuenta es justamente el contexto en el cual estamos comunicándonos con nuestros consumidores, porque acá, al igual que lo que vimos en otras plataformas, eh, existe una versión orgánica, una versión natural, pero también una versión pagada, una plataforma publicitaria que me permite justamente poder segmentar, poder amplificar mi mensaje y para eso entonces tengo que a la hora de hacer una estrategia de redes sociales, no hacer una estrategia entre comillas simplista donde yo voy a replicar mi mensaje de forma pareja a través de todas las redes sociales, sino que bien por el contrario, yo voy a tener que diferenciar mi comunicación en las distintas redes sociales en las cuales voy a estar presente para adecuarme al contexto, adecuarme a la audiencia también y sacar el máximo provecho de las características particulares de dicha red social. O sea, por ejemplo, si quiero estar hoy día presente en TikTok, que es la red social que la lleva hoy día, no voy a hacer una infografía. O sea, voy a hacer un video y ojalá casero, editado con la misma herramienta que me permite TikTok, para sacar un máximo provecho y para tener la mayor llegada posible con la audiencia que se encuentra en esa plataforma. ¿Ah? Entonces, acá en la matriz que les muestro en pantalla, tiene que ver justamente cómo uno puede mapear de qué manera va a comunicar tanto de forma orgánica como de forma pagada en cada una de esas plataformas y qué es lo que va a tratar de buscar a través de esas distintas comunicaciones y de esas distintas plataformas donde pretende estar presente. Como les decía al inicio, todo esto lo podemos obviamente medir y para eso todas las plataformas, sin excepción, en digital, ofrecen estadísticas. Y acá la invitación es que justamente le saquemos el máximo provecho
a estas funcionalidades de estadística que nos ofrecen Facebook, que nos ofrece Twitter, que nos ofrece Google, que nos ofrecen todas las plataformas sin excepción, para saber justamente cómo interactúa nuestro usuario con nosotros, qué cosa hace en nuestro sitio o nuestro punto de contacto digital, qué característica tiene. Yo pensaba que mi cliente era más joven o era más viejo, y voy a poder justamente analizar toda esa información también para ajustar justamente mi propuesta en términos de servicio, en términos de producto y también en términos comunicacionales. De ahí lo importante justamente de recatar toda esa información que es virtualmente infinita, que podemos obtener desde redes sociales para justamente mejorar de manera continua las acciones que estamos haciendo y realizando. Otra de las herramientas que tenemos a disposición son todas las herramientas y todas esas técnicas de e-commerce que tenemos a disposición. Tenemos el carrito de compra, el catálogo de productos, las recomendaciones de productos relacionados. Acá lo importante es que hay que entender que hoy día, debido a todos los avances tecnológicos que se han realizado en los últimos años, en la práctica, si yo quiero empezar a vender productos mañana a través de Internet, yo lo puedo hacer sin siquiera invertir en un sitio web. Existen plataformas de e-commerce de forma gratuita, como por ejemplo lo que puede ser algunos módulos de WordPress, por ejemplo, que yo puedo sumar a esa plataforma para poder agregarle catálogo de compra, pero también existen plataformas como Shopify o Boutique que permiten justamente montar uno mismo a muy bajo costo su propia tienda. Existen marketplaces a través de los cuales yo puedo justamente dar visibilidad a mi producto y comercializarlo de manera muy sencilla sin preocuparme justamente de toda ese aspecto más operacional del e-commerce. Y existe, por ejemplo, el marketplace más conocido tal vez acá en Chile sea Mercado Libre, pero AliExpress también permite vender productos, Amazon también permite hacerlo, o algunas grandes tiendas también tienen sus propias soluciones de marketplace, y por lo tanto son una forma de a muy bajo costo poder justamente empezar desde ya sin esperar que mayor inversión y mayor conocimiento técnico, poder justamente empezar a vender online. Pero para vender online y hacerlo bien, tengo otra herramienta a disposición, que todo lo que tiene que ver con la usabilidad o justamente la calidad de la experiencia del usuario. Y la usabilidad es un concepto que existe mucho antes de lo que es la web, que tiene que ver justamente con la facilidad de uso de las cosas. Y acá, de hecho, en la foto que tienen ahí para ilustrar esta lámina, pueden ver cómo probablemente el paisajista que diseñó ese parque pensó justamente en dejar este pasto por toda la esquina. Sin embargo, nunca tomó en cuenta la experiencia del usuario, que el usuario iba a tratar de acortar el camino, iba a tratar justamente de hacerlo más simple, más corto, y por lo tanto, a pesar de que no tenía el camino diseñado, ese mismo usuario diseñó su propio camino y echó a perder gran parte del pasto que estaba ahí. La usabilidad es exactamente lo mismo. Yo puedo pensar que el usuario hace las cosas de tal o tal manera, que le va a ser simple entender tal o tal cosa, que incluso el nombre de los productos que tengo van a ser fáciles de entender. Pero pocas veces se hacen las cosas centradas en el usuario y desde el usuario, y por lo tanto la usabilidad tiene que ver justamente con ponerse en los zapatos del usuario para diseñar la experiencia que va a tener en todos los puntos de contacto digitales que va a tener justamente con mi marca o con mi empresa. Y si yo soy capaz de ponerme en los zapatos de ese usuario, voy a lograr justamente que ese usuario logre cumplir los objetivos que yo tengo detrás de mi punto de contacto. Por ejemplo, si yo tengo un sitio de web transaccional y quiero vender productos, bueno, voy a lograr que se cumple esa venta de manera más sencilla. O si tengo un formulario a través del cual quiero captar prospectos,
voy a simplificar probablemente ese formulario, reducir la cantidad de campos para que la experiencia del usuario sea la más fácil posible y que él pueda cumplir con la tarea que yo quiero que realice justamente a través de ese punto de contacto digital. Por último, pero no menos importante, tenemos la innovación. Y acá yo dejé esto justamente como herramienta o plataforma final de toda la plataforma que le había mostrado al inicio, porque como bien les decía en esa lámina de la tabla periódica, una de las gran gracias del marketing digital es que es una disciplina en la cual siempre hay herramientas nuevas, siempre hay plataformas nuevas, siempre hay tecnologías, formatos nuevos que salen prácticamente todos los días y por lo tanto uno no puede quedarse sentado en lo que conoce, lo que ya maneja, sino que justamente tiene que estar siempre enfocado a innovar, probar nuevos formatos, probar nueva tecnología, probar cosas que de repente a nuestro compañero, a nuestro colega que trabaja en lo mismo, no le resultó, pues bien, a lo mejor a nosotros sí nos resulta por A, B o C motivo, por lo tanto, acá lo importante no es innovar por innovar, o sea, no es innovar para incorporar tecnología, para complejizar los procesos o encarecerlos, sino que justamente para mirar la tecnología con otros ojos, para mirar justamente lo que es la innovación de una manera no solamente a destruir algo que existe, pero sino ser capaz de justamente construir algo nuevo y alguna experiencia nueva, ¿ah? Y sobre todo combinar conocimiento. Y si rebobinamos un poquito, yo observo cosas que pasan justamente a través de herramientas de estadísticas, puedo justamente hacer algunas pruebas de usabilidad con usuario para ver si funciona mejor este formulario o este otro, y puedo justamente en base a eso innovar, incorporar nuevas tecnologías para justamente que esa experiencia del usuario sea mejor y que al final de cuentas esa innovación me contribuya como negocio y me permita ser aún más competitivo. Ya vimos entonces para qué servía, cómo se hacía, y nos falta lo más importante y la pregunta que todos se hacen. Y esto, ¿cómo lo mido? Yo creo que muchos de ustedes se hicieron alguna vez esta pregunta de cómo medimos entonces las acciones de marketing digital que vamos a emprender. Y lo importante acá, yo podría hacerles un festival de métricas y no tendría mucho sentido, pero lo importante acá es entender que lo primero tengo que medir en base a mis objetivos, ¿ah? Y que dependiendo de la plataforma voy a tener obviamente muchas métricas disponibles. Voy a poder medir lo que le decía, el CTR, las impresiones, la frecuencia con la que logré justamente tocar a mi usuario, si tengo objetivos más de consideración de información, puedo tomar en cuenta métricas como la tasa de abertura, la estadía, el tiempo de estadía en mi sitio, si tengo objetivo de conversión, obviamente voy a medir la tasa de conversión, si tengo objetivo de fidelización, no sé, tráfico recurrente en mi sitio, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que una métrica no es lo mismo que un KPI. ¿Ah? Una métrica es una métrica, un KPI es un indicador clave, o sea, es una métrica que viéndola sola, yo soy capaz de saber si estoy cumpliendo con mi objetivo o no estoy cumpliendo con mi objetivo. Eso es la gran diferencia. Si yo le digo que tengo un CPA o un CPC de 130 pesos, probablemente no sepan si yo estoy o no estoy bien con respecto al cumplimiento de mi objetivo. ¿Ah? Y eso es justamente la diferencia entre una métrica y un KPI. ¿Ah? Y cuando hablamos de KPI, tenemos dos tipos de KPI. Tenemos KPI más operativos, que son aquellas métricas que justamente nos van a permitir dialogar con nuestros proveedores, con nuestra agencia el día de mañana para justamente mejorar la campaña que tenemos, mejorar la comunicación que estamos haciendo, no sé, a través de mailing o a través de redes sociales. Pero por otro lado, tenemos los KPI de negocio o de impacto en el negocio. ¿Ah? Y
Esos KPI son los KPI que, en el estricto rigor y para graficarlo de manera muy sencilla y muy coloquial, son los que le importan a nuestro jefe. A mi jefe no le importa mucho la cantidad de clics o la cantidad de impresiones que obtuve a través de la campaña que hice en redes sociales. Lo que le interesa es saber probablemente la cantidad de prospectos que llenaron el formulario en mi sitio web. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de convertir estas métricas, ¿ah?, en KPI que tenga que ver justamente con el negocio, que sean justamente que midan el impacto que están teniendo mis acciones en el negocio. ¿Ah? Entonces, todo eso suena súper bien, ¿ah?, y ya estamos, digamos, a puertas de terminar esta presentación. Pero esto suena bien, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica ahora? ¿Ah? Y yo le voy a dejar una pequeña herramienta muy sencilla para que justamente ustedes puedan hacer el ejercicio el día de mañana si es que quieren empezar justamente a realizar una campaña o realizar acciones de marketing digital, que consiste en este framework de Google. Google decompuso todo el embudo de venta, ¿ah?, en 4 etapas, donde en cada una de esas etapas yo voy a buscar causar una acción puntual por parte del usuario, por parte del consumidor que tengo al frente. En la parte superior, ¿ah?, lo que voy a buscar es que justamente ese usuario me vea, porque si el usuario no conoce mi negocio, es poco probable que me compre. Por lo tanto, el primer objetivo es hacer que justamente me vea. En una segunda etapa, cuando ya me ve, lo que voy a tratar de hacer es justamente que me contemple dentro de las opciones. O sea, ya me conoce, pero ahora me tiene que considerar. ¿Ah? Yo tengo que ser justamente una marca, un servicio, un producto viable, interesante, que justamente sea parte de las opciones que maneje el consumidor. En una tercera etapa, yo voy a querer justamente que ese usuario haga algo, que me elija, que me llene el formulario, que realice la compra, pero que haga algo. Por eso Google lo define como do, de hacer en inglés, ¿ah?, justamente porque lo que quiero acá es que el usuario haga una acción puntual. Y por último, una vez que ya convertí ese usuario en cliente, yo lo que voy a querer hacer, como bien lo dice acá, lo voy a querer cuidar, lo voy a querer fidelizar, ¿ah?, y eso en la práctica significa básicamente o hacerle upselling y cross-selling o aumentar su ticket promedio o reducir la fuga de ese cliente, pero de alguna u otra manera voy a querer cuidarlo porque ese usuario ya invertí en convertirlo en cliente y por lo tanto voy a querer cuidarlo. Entonces, este framework de Google, ¿de qué manera lo acciono? Pues bien, lo puedo convertir en una matriz muy sencilla, donde necesito definir 4 cosas. Primero, la audiencia. ¿A quién le hablo? ¿Ah? Porque a lo mejor no tengo una audiencia, tengo múltiple audiencias. Yo vendo leche chocolatada, entonces necesito llegar al niño para convencerle que mi leche es la más rica, pero llegar también al padre y convencerle, por ejemplo, que mi leche es la más saludable. ¿Ah? Tengo que también definir cuál va a ser el mensaje para cada una de esas audiencias. ¿Ah? ¿Cuáles van a ser los medios y los soportes que voy a estar utilizando? O sea, ¿dónde y cómo llego a esa audiencia? Porque probablemente, retomando el ejemplo que yo les daba de la leche chocolatada que llega a un público de adulto y de niño, probablemente no voy a llegar a los padres a través de TikTok. Sí voy a llegar a los niños, pero a los padres voy a llegar probablemente, no sé, a través de Mall, a través de un portal noticioso, entonces a través de Facebook voy a utilizar probablemente distintos medios, distintos soportes para llegar a ellos. Y por último, ¿cómo voy a medir el cumplimiento de ese objetivo? Y acá pongo especial énfasis, esta última columna, ¿ah?, esta última definición de KPIs tiene que responder al objetivo, no a los medios. ¿Ah? Yo tengo que, justamente, si mi objetivo es la visibilidad,
yo voy a tratar de medir justamente indicadores que me permitan determinar si logré mi objetivo de visibilidad. Alcancé, no sé, 1 millón de personas. Perfecto, voy a medir alcance entonces. No voy a medir impresiones ni clics porque eso no tiene que ver, no me va a informar si cumplí o no cumplí con mi objetivo. Entonces, espero que esta lámina, esta pequeña matriz les sirva, ¿ah? Justamente para el día de mañana poder aplicarlo y poder justamente determinar en base a eso, pucha, a lo mejor, para darle un ejemplo súper concreto, los banners, si yo lo que quiero hacer es que el usuario realice una acción, como vimos la tasa de CTR en promedio es bastante baja, a lo mejor no es el mejor medio para lograr una acción, pero sí puede ser un medio excelente para lograr visibilidad. Entonces, eso me permite justamente diferenciar de qué manera cada una de esas herramientas que vimos antes nos va a servir en cada una de esas distintas etapas. Para terminar y para concluir, lo que yo traté de explicarle con toda esta presentación es que el marketing digital en realidad es bastante simple. Obviamente se puede complejizar muchísimo y da para profundizar muchísimo más de lo que vimos ahora. Sin embargo, como bien se dice el nombre de esta charla, estos son los primeros pasos al marketing digital. Por lo tanto, el objetivo era tener una vista amplia, digamos, de toda la herramienta y toda la posibilidad que entrega el marketing digital hoy día. Pero para resumir, el marketing digital es algo relativamente sencillo que, a diferencia del cockpit de avión que yo le había mostrado al inicio, en realidad es más parecido a un juguete donde yo tengo 3 palancas. Yo tengo una primera palanca con herramientas y plataformas que me van a permitir mover tráfico, mover gente de un punto A un punto B, llevar gente de mi sitio web a mi tienda de e-commerce, del mailing a mi canal de YouTube, que justamente me va a permitir mover, desplazar a un grupo de usuarios. Tengo un conjunto de herramientas y de plataforma que lo que me va a facilitar es la conversión, es la realización de una tarea por parte del usuario, un llenado de formulario, una compra, o sea, una venta, etcétera, etcétera. Entonces, tengo justamente otras herramientas dentro de todo el pool que le mostré que justamente están más enfocados al cumplimiento de esa tarea puntual que es la conversión. Y tengo también herramientas que lo que van a buscar es más bien fidelización. Va a ser una palanca que me va a permitir justamente hacer upselling, cross-selling, aumentar el ticket promedio de mi actual cliente y todo esto obviamente lo va a poder medir. Por lo tanto, para cerrar esta presentación, el marketing digital es sumamente sencillo y sumamente simple si justamente empezamos a no perder de foco que lo principal a la hora de realizar cualquier acción de marketing digital es justamente tener siempre el negocio al frente de cualquier acción que queramos emprender. Dicho eso, muchísimas gracias y ahora entiendo que pasamos entonces a una ronda de preguntas, si es que tienen preguntas, obviamente, por lo que... Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación excelente. Te quiero felicitar. Pudimos entender un poco cómo funciona el entorno digital y cómo aplicar las herramientas. Qué Bueno, bueno, eso era el objetivo. interesante. Tuvimos hartas preguntas, así que ¿Sí? voy a empezar por la 1. Mira, William Phillips nos pregunta, si bien el SEM es pagado y el SEO es orgánico, hacer un rápido paralelo entre estos dos conceptos en el fondo. Mira, es muy sencillo. Efectivamente, la primera diferencia es que el SEM pagado y el SEO es gratuito, pero cumplen objetivos distintos. Por ejemplo, yo acabo de lanzar un negocio nuevo, lanzo mi sitio, el sitio nuevo que corresponde a mi negocio. Obviamente, no va a aparecer en ningún motor de búsqueda, porque pucha, aún no ha sido justamente escaneado por los crawlers que tienen los motores de búsqueda. Por lo tanto, la probabilidad de que yo aparezca
de buena primera, el día 1 de implementar mi negocio online, es muy baja. Y en ese sentido, herramientas como el SEM me va a permitir, entre comillas, suplir esa deficiencia. El sueño del marketero digital acá es siempre el tener que invertir la menor cantidad posible en SEM y maximizar el desempeño en SEO, o sea, sacar el máximo rendimiento posible de los medios gratuitos, ¿ah? Y suplir la deficiencia que puedo tener justamente a través de SEM. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de que algún competidor mío haga campañas apalancadas sobre palabras claves que contienen mi marca. ¿Ah? Entonces, si algún competidor compra o utiliza, porque no compra palabras, sino que utiliza palabras asociadas con mi marca para gatillar sus anuncios, pucha, yo obviamente, si alguien busca por mi marca y el primero que aparece es mi competidor, yo voy a tratar de justamente competir con él y para asegurarme eso, obviamente el SEM, por ejemplo, es una buena solución como para paliar ese problema. Perfecto. Muy buena respuesta. Súper claro. Tenemos otra, mira. Entendiendo en el contexto que las estrategias se adaptan a cada empresa, nos pregunta Paola Fernández, ¿cuál sería, como ejemplo, la mejor estrategia de marketing digital para una empresa de gas? A ver, una empresa de gas, de partida, si bien vende producto, a ver, habría que saber si es gas licuado o es gas de cañería, digamos, pero independiente de eso, yo creo que siendo justamente un servicio básico, si es, por ejemplo, el gas licuado, probablemente lo más interesante sea poner el énfasis en el servicio, porque en realidad como es un commodity, no hay grande diferencia entre una compañía y otra de gas, y por lo tanto el énfasis va a estar puesto más justamente en el servicio. Y eso, cuando justamente retomamos ese framework de Google que mostré, tiene que ver con la segunda etapa, la del FENC. ¿Ah? Acuérdense que era el See, o sea, el See, FENC, Do, Care. Bueno, la segunda etapa, que tenía que ver justamente con la consideración, tiene que ver justamente con trabajar eso, utilizar medios, utilizar plataformas que van a incidir en la percepción que tengan justamente con respecto a mi producto y hacer valer justamente mi propuesta de valor. Pucha, mi servicio es más rápido, mi entrega es 100% digital y por lo tanto, pucha, te llevamos el balón de gas directamente a tu casa sin preocuparte ni siquiera de levantar el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que lo principal del servicio tendría que estar puesto, o sea, de la estrategia tendría que estar puesta en esas dos etapas, a priori. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo utilizar Facebook Ads para conocer los gustos y preferencias, hábitos de tus clientes, hábitos de consumo? A ver, Facebook Ad puede ser una herramienta ad hoc para eso, sin embargo, hay otra herramienta que también es parte de Facebook, de la plataforma de Facebook, que se llama Facebook IQ o IQ en español, y latina y IQ, que es una herramienta gratuita que está disponible si ingresan a facebook.com/IQ, van a poder acceder a esa plataforma. Y esa plataforma, si uno navega un poco, porque salen muchas cosas ahí obviamente en el sitio, pero hay una herramienta que se llama, estoy tratando de acordarme, Insight de mi audiencia, ponte tú, y que permite justamente obtener información más cualitativa. También hay información cuantitativa, pero más cualitativa con respecto, por ejemplo, a quién me siguen en mi fanpage, quién son mis fans a través de la plataforma y me entrega información, por ejemplo, como cuál es la marca de auto favorita de quien me sigue en mi Facebook, ¿ah? Cuál es el restaurante preferido, cuáles son la región donde están más concentrados esos fans. Entonces, más que Facebook Ads, yo lo puedo utilizar, obviamente una herramienta súper valiosa a la hora de realizar campañas muy segmentadas a audiencia particular y precisamente a audiencia cautiva que una marca pueda tener,
pero si el objetivo es justamente obtener más información y conocer mejor a mi audiencia, hay herramientas gratuitas en la misma plataforma de Facebook que permiten obtener justamente esa información, tanto cuantitativa como cualitativa, con respecto a quienes hoy día son mis fans. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta que se escapa de lo que es digital y es más bien del medio tradicional. ¿Ya? Aprovechando que es un experto en marketing, nos preguntan, ¿el prime time extendido se da en cualquier segmento o una media general? Pavel Friedman. No, no, era una media general. ¿Ah? Era una media general. Perfecto. Otra pregunta, tenemos varias preguntas, pero vamos a ir terminando ya. La pregunta dice así, ¿alguna recomendación de duración de los videos? La agencia de medios suelen decir que entre más corto mejor, pero los creativos suelen hacer videos muy largos de duración. Ya, Otra pregunta, Juan Pablo Enríquez. ya. Es una pregunta bastante recurrente y para la cual la respuesta correcta es, y ahí se corta. No, mentira. Eh, no, en realidad va a depender mucho del contexto de exhibición de esa pieza audiovisual. ¿Por qué lo digo? Eh, a ver, si va a ser justamente un pre-roll, el pre-roll generalmente vamos a tratar de sacarle el máximo provecho, el mejor desempeño posible, por lo tanto voy a tratar de captar la atención del usuario en los 5 primeros segundos para justamente enviarle y transmitirle la esencia del mensaje que yo quiero comunicar. Pero si estoy haciendo branded content, o sea, lo que estoy haciendo es generar justamente un contenido de interés para atraer una audiencia en particular, acá no tengo limitante de tiempo. Es más, hoy día el consumo audiovisual, gracias a plataformas como por ejemplo Netflix y otras más, ya la gente se ha hecho el hábito de consumir videos de mayor duración ¿ah? A través de plataformas digitales y por lo tanto, en realidad esa forma de pensar de a más corto, mayor eficiencia, es cierto en la medida de que hablamos de formatos publicitarios, pero si hablamos de formatos de branded content, esa regla ya no vale. Y lo que vale ahí en realidad es eh, la calidad del contenido y la capacidad que tengamos de cautivar la atención del usuario para que se mantenga con nosotros. O sea, yo en algunos de mis trabajos anteriores me ha tocado hacer largometraje que fue transmitido solamente a través de medios digitales de 1 hora y media. Me ha tocado hacer webseries con capítulos de 7 minutos. Me ha tocado hacer programas en vivo como de televisión, pero no de televisión, sino que 100% digitales, de 2 horas de transmisión, y todos han funcionado porque justamente previo a realizarlos, tomamos en cuenta el contexto en el cual lo íbamos a exhibir. ¿Ah? Perfecto. Una de las últimas preguntas. ¿Cuál es Bueno, la diferencia entre el branded content y la publicidad nativa? a ver, acá yo creo que la palabra clave es publicidad. El branded content no es publicidad. Y yo creo que justamente eso es una mala interpretación que muchas veces se le hace al branded content. Yo muchas veces he escuchado, por ejemplo, no, hagamos una versión extendida del comercial y eso es branded content. No, eso no es branded content. Es un comercial de larga duración, pero no es branded content. ¿Ah? Y la principal diferencia es esa. La publicidad, tal como la concebimos hoy día, busca la interrupción, o sea, busca cautivar la atención de una audiencia a través de un tercero, que es un medio en el cual se exhibe esa publicidad, porque la audiencia a la cual quiero llegar está cautiva ahí. El branded content lo que busca es justamente la inversa. Yo genero un contenido que atrae a mi audiencia para que venga a consumirlo. Y a través de ese contenido yo transmito mi mensaje. ¿Ah? Pero justamente el contexto y el contenido tiene que ser suficientemente atractivo para que mi mensaje más comercial,
si es que lo tengo, se diluye adentro y no sea lo medular, porque si publico, por ejemplo, un comercial en mi canal de YouTube, lo más probable es que lo vea yo, lo vea mi jefa, lo vea mis colaboradores más cercanos, un par de personas en la compañía, con suerte algunos familiares y sería. ¿Ah? En cambio, si yo genero contenido, el objetivo es que justamente sea capaz de atraer una audiencia que esté interesada en lo que justamente comunique ese contenido, no sé, receta de cocina, tips, reseña de producto, qué sé yo. ¿Ah? Perfecto. En ese sentido, nos pregunta Gabriela Munizaga, ¿es beneficioso para cualquier marca, sin importar la categoría, hacer uso del branded content? Yo diría que hoy día sí, yo te diría que hoy día, independiente del tamaño de la empresa, la categoría en la cual se mueve la empresa, yo creo que es muy relevante porque justamente la publicidad tradicional está teniendo cada vez más obstáculos, incluso cuando hablamos de publicidad digital. Por ejemplo, yo no lo he mencionado cuando hablaba de banners, pero hoy día en Chile, más del 20% de los internautas utilizan ad blockers. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer justamente publicidad eh, y esa publicidad va a ser justamente bloqueada directamente por parte de mi navegador y no la voy a poder consumir. Entonces, como hay muchas barreras y cada vez más, porque hay filtros, porque hay que cumplir con buenas prácticas, etcétera, etcétera, el generar una estrategia de contenido se vuelve cada vez más importante y más relevante principalmente por dos motivos. Uno, justamente para poder bypassearse todas esas barreras que justamente se han creado en contra de la publicidad, pero también con el objetivo de tener una audiencia cautiva, ¿ah? Propia de la marca. Eh, Hoy día, por ejemplo, no sé, cuando una empresa como Walkie Talkie publica un video, la gente va a consumir ese contenido, independiente de la marca que esté auspiciando ese video, que muchas veces es el gobierno, Carabinero de Chile, alguna marca de gaseosa, etc. ¿Ah? La gente va y va a consumir ese contenido porque justamente a lo largo del tiempo han construido una audiencia cautiva que está pendiente de la generación de ese contenido. Y eso es la gran gracia del branded content y el motivo por el cual hoy día es súper relevante para las marcas poder generar contenido y estrategia de contenido para empezar a construir una audiencia propia que no dependa de un tercero. Perfecto. Mira, última pregunta. Una pregunta que te Claro. hacen siempre, que es bien importante. ¿Se Estoy recomienda, casado. ¿Se recomienda el mismo tipo de mensaje y formato para las distintas plataformas disponibles? Se refiere a Facebook, Instagram, Twitter, No, LinkedIn. como lo mostré en la lámina justamente de redes sociales, la recomendación es justamente adecuar cada comunicación que hagamos al contexto en el cual se va a exhibir. En el caso de las redes sociales, no son todas iguales. Una persona que justamente es usuario asiduo de Twitter no tiene el mismo perfil que una persona que es usuario de TikTok o de Snapchat o de Instagram. Yo como usuario puedo tener distintos perfiles en distintas redes sociales, pero el contexto es diferente a cada vez. ¿Ah? O sea, yo no voy a publicar fotos de mis perros en LinkedIn. No se me ocurriría porque justamente el contexto es diferente. ¿Ah? Entonces, si yo de verdad como marca le quiero sacar el máximo provecho a cada uno de esos puntos de contacto que voy a tener, lo que tengo que hacer es justamente adecuarme a ese contexto. ¿Ah? Y un poco yo lo que le decía cuando estaba pasando justamente por la herramienta de redes sociales, lo importante es también tomar en cuenta las especificidades propias de cada una de esas redes sociales. En TikTok el lenguaje es meramente audiovisual. En Facebook es audiovisual, pero también es mucho más de imágenes, igual que en Instagram, mucho de fotografía. En Twitter es más de texto, solamente de texto. ¿Ah? De repente con algún GIF animado, entonces puede que pucha, para Twitter tenga un GIF animado y
tenga un lenguaje más coloquial y para mi publicación hablando de lo mismo, pero en LinkedIn tenga un lenguaje más formal, tal vez con una infografía que explique un proceso. Y entonces tengo que tomar en cuenta el contexto para justamente adecuar cada una de mi comunicación a ese contexto y a esa realidad propia de cada una de esas redes sociales. Claro, lo mismo pasa con los formatos, en el fondo, de imagen, el Exactamente. Instagram, las histories que van... Exacto, o sea, no hay que caer en la facilidad de solamente adaptar la pieza para LinkedIn, Facebook, no. O sea, si de verdad queremos sacarle el máximo provecho, ya tomemos en cuenta de que cada una de esas plataformas tiene características propias, tiene audiencias diferentes y por lo tanto, incluso en términos de formato, no sé, para Instagram voy a hacer probablemente un formato vertical para sacar el máximo provecho a la pantalla en formato de story, que es muy distinto a, no sé, publicar algo en Twitter, donde ahí voy a tener una sucesión de tweets publicados y no voy a poder publicar una imagen tan alta porque la misma plataforma me la va a cortar. Buenísimo. Ok, esas son todas las preguntas. Había muchísimas más, pero en rigor al tiempo, vamos a finalizar. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y gracias por participar a todos. Todos estuvieron muy cautivos durante toda tu presentación, Sergio, así que felicitaciones y muchas gracias nuevamente. Quiero agradecer también nuevamente a los auspiciadores que son CNN Turner, Televisión CDF, Initiative Coca-Cola, Unilever, Vamos Latam, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime y Ograma. Por mi parte, me despido de ustedes, los dejo invitados para un próximo webinar donde podremos analizar otros temas de mucho interés. Como les comentaba, vamos a ver los próximos webinars acerca de métricas y en un próximo también de e-commerce. Y también los quiero invitar a ingresar a nuestra página web. Vamos a tener todos estos contenidos, bueno, estos también se los vamos a mandar a sus correos. También les vamos a mandar una encuesta de satisfacción y para consultarles también cuáles son los temas de interés que les gustaría saber en un próximo encuentro. Y como les decía, entrar a nuestra página web, hay mucho contenido de interés, nosotros tenemos una revista que sale mensualmente, donde salen todos los máximos próceres del marketing digital, entre muchos de nuestros entrevistados está Sergio Oliveira y más integrantes de nuestro círculo de marketing digital. Muchas gracias a todos por participar y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos pronto. Chao, gracias, Sergio.